Padre nuestro que está en el cielo, Señor, santo, 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 glorificado y bendito sea su nombre por siempre, Señor. Gracias le damos por la oportunidad que nos da, Señor, de este sábado santo, el poder estar aquí, Señor, en compañía de nuestros hermanos, tanto los que están aquí presentes, Señor, como todos aquellos que lo están siguiendo por internet. En sus manos de amor estamos, Señor. Sabemos que los tiempos que hay actualmente no son fáciles, Señor, pero con su amor, con su misericordia y con su cuidado podemos salir adelante, Señor. Bendiga y cuide a todos aquellos que lo están necesitando, pero sobre todo, Señor, por aquellas personas que no conocen aún de este mensaje, para que pueda llegar a ellos, Señor, y ellos puedan aceptarlo. Quédese con cada uno de los que han pedido que oremos por ellos, Señor. Usted conoce sus situaciones y sabe lo que necesitan. En sus manos de amor estamos para que en esta escuela sabática, Señor, podamos aprender más de usted y podamos poner en práctica, Señor, todo lo que aprendamos. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Volvemos a empezar porque con todos los cortes que hemos hecho, hablábamos de que esta es la lección número 3 del segundo trimestre de la escuela sabática. Acordémonos que es una escuela sabática que se titula Preparación para el tiempo del fin. Estuvimos viendo en la lección número 1 el conflicto cósmico, luego vimos el sábado pasado a Yosef con Daniel, con parte de algunos versículos de Daniel, y lección número 3 trata de Jesús y el libro de Apocalipsis. También comentaba que tiene mucha relación esta escuela sabática con lo que ya presentó Yosef en sus predicaciones sobre Apocalipsis. Ahí explicó muy bien también sobre el papel de Jesús en el Apocalipsis, así que bueno, vamos a ver un poco el resumen de lo que esta semana nos quiere explicar. Veremos algunas cosas interesantes también que encontré. Bueno, si no interesante, al menos un poco curiosa. El versículo para memorizar nos habla de Apocalipsis 3:21 y dice que al que venciera, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Si los que han visto la lección de esta semana, veremos que al final, la conclusión a la que uno puede llegar con esta escuela sabática es que a pesar de todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar y las dificultades que hay y las dificultades que pasará el pueblo de Dios, ya Cristo venció. Y en el Apocalipsis nos habla acerca del principio al final. O sea, acordémonos que el Apocalipsis también se relaciona un poco con toda la historia de lo que fue la creación, y todo va relacionado, pero que nosotros veremos, como dice aquí, que al final el que venza, Cristo le dará de que se siente con él, porque él ya venció. O sea, Cristo es un ejemplo para nosotros de que él ya pudo vencer y que por lo tanto nosotros nos ha dado la fuerza y nos ha dejado todo para que también podamos vencer. Una verdad importante, dice, el Nuevo Testamento está lo que hablábamos aquí al principio, ¿no? Está directamente ligado al Antiguo Testamento. Vez tras vez, dice, los evangelios y las epístolas se refieren a acontecimientos del Antiguo Testamento o los citan en forma directa e indirecta. Recordemos que hay muchos del mundo protestante, evangélico, que habla de que el Antiguo Testamento se fuera, que ya no vale, que ahora solo estamos en la época o en la era del Nuevo Testamento y que por lo tanto lo otro no sirve. Por lo tanto, lo que Jesús dice en los evangelios y en las epístolas tampoco sirve, porque cita mucho el Antiguo Testamento, así como los apóstoles. Y entonces tampoco sirve el libro de Daniel, que muchos de ellos lo citan para apoyar las teorías del rapto y de la tribulación. Entonces es un poco que se contradicen, pero que nosotros vemos en el libro del Apocalipsis que cómo está relacionado todo lo del Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento. Lo mismo puede decirse del libro de Apocalipsis. De hecho, es casi imposible entender el libro del Apocalipsis si prescindimos del Antiguo, especialmente del libro de Daniel. Acordémonos de que estuvimos hablando un poco de Daniel el sábado pasado, y que por lo tanto Elena White nos cita mucho y nos habla mucho de que debemos de estudiar estos dos libros juntos, y que es lo que debemos de estar estudiando. ¿Para qué? Para aquellos que han alcanzado los fines de este siglo, como dice, ya lo veremos aquí.
Un aspecto vital de las referencias del Antiguo Testamento en Apocalipsis es que, junto con este libro, revelan a Cristo. La revelación tiene que ver con Jesús, dice, con quién es Él, con lo que ha hecho por su pueblo y con lo que hará por nosotros en el tiempo del fin. Necesariamente cualquier énfasis en los acontecimientos finales debe poner a Jesús en un lugar protagónico, que es exactamente lo que hace el Apocalipsis. Jesús es el centro, bueno, Jesús es el centro de toda la Biblia. En este caso estamos hablando del libro Apocalipsis, por lo tanto, Él es el centro del Apocalipsis. Él ha estado desde el principio y estará al final y por la eternidad. Veremos más acerca de esto. No sé si alguien tiene algún comentario acerca de esta primera parte. Si no, vamos a lo que sería la parte de la lección del domingo, que nos habla un poco de la estructura del Apocalipsis. Y nos dice que entre las muchas cosas que los libros de Daniel y Apocalipsis tienen en común son sus divisiones básicas, la histórica y la escatológica, los eventos del tiempo del fin. Ambos conceptos están íntimamente relacionados en cada libro, dice. Podemos visualizar los acontecimientos históricos como precursores o ejemplos, aunque en menor escala. Estuvimos viendo un poco la escuela sabática pasada sobre lo que le pasó a Daniel y a sus amigos, sobre cómo lo que ellos pasaron, también nosotros lo pasaremos en el tiempo del fin, a una menor escala, a algo pequeño se podría decir, esa prueba de adoración, pero que al final esto se convertirá en lo que pasará al pueblo de Dios. Ellos vencieron, ¿por qué? Porque tenían a Cristo como su centro, como lo vimos la vez pasada. Es decir, estudiar lo que pasó en la historia del Antiguo Testamento, podemos tener pistas de lo que sucederá en nuestros días y en el futuro. Y acordémonos que, como dice Salomón en Eclesiastés, lo mismo que fue es lo mismo que será. Y ahora que estudiamos, bueno, ahora que tenemos nosotros luz sobre el tema de la segunda venida de Cristo, hablamos de la creación, de cómo Dios creó al mundo en 6 días, el séptimo día descansó, cómo ese principio tiene que ver con toda la historia de la humanidad. Y bueno, la escuela sabática no nos habla de eso, porque obviamente no nos van a hablar de eso, pero cómo vemos cómo la relación que hay con el principio y con el fin. Y que al final, pues, cada cosa que nosotros vamos viendo va reforzando que realmente el tema de los 6.000 años es tan bíblico como cualquier otro de los temas que nosotros estudiamos. Primera de Corintios 10, del 1 al 11, nos habla un poco de lo que estamos hablando arriba. Empieza Pablo aquí a decir que más quiero, hermanos, que ignoréis, más no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron a través del mar. Y empieza a hacer una recordatorio de lo que pasó el pueblo de Israel en su época. Y cómo al final nos dice en el versículo número 11, y todas estas cosas que le acontecieron como ejemplo están escritas para amonestarnos a nosotros sobre quienes los fines de los siglos ha venido. ¿Para quién fueron escritas? ¿Para quién fue escrita la Biblia especialmente? Para nosotros. Y especialmente para nosotros, que sabemos que hemos alcanzado los fines de estos siglos. Sabemos que hemos alcanzado el tiempo del fin. Todo lo que la Biblia nos narra es un ejemplo y una ayuda para que nosotros podamos ver que a pesar de las piedras que tengamos en el camino, el futuro al final está escrito. Y por lo tanto, Dios nos dará la victoria si nosotros hacemos lo que toca, ¿no? Que es guardar sus mandamientos y tener su fe. El micro. Un micro. Y esto lo entiendes perfectamente cuando te das cuenta que quizá nunca ha habido tanta oscuridad como ahora, pero tampoco ha habido nunca tanta luz tampoco, sí. ¿No? O sea que realmente el contraste nunca había sido tan grande, ¿no? Exacto. Hoy en día podemos, lo que decía Luis es interesante, podemos ver tanto un lado como el otro. Y cómo, a pesar de que hay tanta oscuridad, porque el mundo está como está, el mundo está imbuido en una oscuridad, pero podemos ver cómo la luz de la verdad brilla en medio de esa oscuridad, que es más fuerte. Claro, la luz es más fuerte que la oscuridad. Y cómo Dios nos ha dado un mensaje que tenemos que estar repartiendo al mundo. Nos dice que debemos de ser antorchas para el mundo,
para que otras personas que a lo mejor nunca han escuchado hablar de este mensaje puedan hacerlo y puedan ver que hay esperanza. Porque si tú le preguntas a una persona de la calle que no cree en nada o que anda, ¿qué esperanza tiene? O qué espera de esta vida, ¿qué es lo que contesta estas personas? Vivir el día de hoy, porque es lo único que tenemos, vivir la vida. Por lo tanto, lo que pasará no lo sabemos y ya está. Y no tienen una esperanza, o sea, para ellos el vivir es esto, y el momento que tienen, pero no hay más allá. Entonces no tienen una esperanza, no tienen una motivación de vivir. Por eso vemos hoy en día también tantos suicidios, tantas personas en depresión, tantas personas con enfermedades mentales. ¿Por qué? Porque no tienen una esperanza. No saben que hay un futuro mejor, no saben que todo el mal se acabará un día. Y la gente empieza, por ejemplo, la gente que lucha por causas sociales y quisiera ver que todo mejore, que habrá un mundo mejor y todo este tema también de la nueva era y bueno, ya sabemos lo que hay detrás, ¿verdad? Pero la gente que va luchando por querer un mundo mejor aquí, la gente cambiará, yo creo en la gente que al final se queda chasqueada porque sabe que no será así. O muchos siguen teniendo esta esperanza, pero al final nosotros sabremos que no será así. Sí habrá un mundo mejor, pero cuando Cristo venga. Como estudiamos la semana pasada, dice, algunas de las historias de Daniel fueron incidentes históricos localizados que reflejan de alguna manera los acontecimientos del tiempo del fin escritos en el Apocalipsis. Al estudiar estas historias podemos obtener vislumbres o pistas, al menos lo que estábamos hablando, al menos en una escala más amplia, de algunas de las cosas que el pueblo de Dios enfrentará en el fin. Sin embargo, quizás el aspecto más importante es que más allá de nuestra situación inmediata aquí, tenemos garantizada ¿el qué? La liberación final. Más allá de los problemas que actualmente tengamos y de los que tendremos, porque estos solo son un poco a menor escala. Pero sabemos que al final el mundo irá contra nosotros, contra el verdadero pueblo de Dios. Al final seremos los malos de la película y todo el mundo querrá eliminar a ese pequeño pueblo. Entonces, cuando en esa situación tan desesperada que se verá el pueblo de Dios, que habla Elena White, que nosotros actualmente realmente no tenemos la vislumbre de lo que sentiremos en ese momento, y que había una cita muy impresionante cuando decía que cuando estemos en ese momento, diremos, si yo hubiese sabido que esto iba a ser así, no hubiese deseado que viniera tan pronto. O no dice exactamente, pero es lo que más o menos quiere decir. O sea, no tenemos idea de lo que pasará, pero para todo eso Dios ha hecho provisión. ¿Por qué? Porque de antemano nos lo ha dicho y por lo tanto al final, aunque claro, no es lo mismo estar en el momento, al final, ¿qué pasará? Tendremos la liberación, al final tendremos esa esperanza siempre de que hay un final y que Dios le va a venir a poner punto a toda la historia de mal de este mundo. En Apocalipsis, quiero que busquemos Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. Bueno, del 1 al 17, que también ya no lo vamos a leer todo, pero quiero hacer un poco recordatorio que en la primera escuela sabática de este trimestre se habló del conflicto cósmico. Y se habló Ángel habló sobre todo es lo que habla Apocalipsis 12, ¿no? Todo un poco el desarrollo del mal hasta el final. Aquí nos habla de cuando Satanás cae y cuando Jesús nace y cuando persigue y cuando vuelve a perseguir al final. Pero que al final, ¿qué pasa? Que Dios va a poner punto al final. Entonces un poco de historia, el libro de Apocalipsis, tanto como Daniel, nos hace un poco de historia de lo que pasó al final, pero cómo nos va narrando todo el proceso de esa historia hasta el final, hasta la liberación final. No sé si alguien tiene comentarios acerca de eso, si no... Sí, diríamos que es es casi el centro del Apocalipsis.
Los capítulos del 12 al 14. Del 12 al 14, y son, sí. Es Sí, por sí, así sí, decir sí. el centro de... Se dice que es como un quiasmo, ¿no? Claro, el central sería el 14, pero este ya va entrando porque, claro, hace una alusión a lo que fue, a lo que es y a lo que Es lo que será, será, ¿no? exacto. Un poco eso, Sí, sí. un poco contando la Es el historia principio, del el mal medio y el y final, el ¿no? final, el final. Que al final nos va, si nosotros vemos en el Apocalipsis, nos va contando eso, parte de historia de lo que pasó, de lo que estaba pasando también en esos momentos y de lo que al final pasaría. Y nos va haciendo siempre ese punto, ¿no? Recordándonos la historia y recordándonos el final, como para que Jesús nos quiere decir que ya pasó algo, que pasará, pero que al final de todo eso hay una liberación y nos está constantemente recordando. Vas a pasar dificultades, pero al final habrá liberación. Si vemos en los capítulos sobre las iglesias, que les empieza a hablar de las cosas buenas que tienen, de las cosas malas, pero que al final siempre al vencedor le daré esto, al que vence, siempre hay promesa. El libro del Apocalipsis muchas personas los consideran, yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio, mis compañeras, ay no, ese libro de Apocalipsis me da mucho miedo. No quiero ni oír hablar de él porque solo habla de bestias, decían, y de cosas así. Y a todas las que les preguntabas era miedo. El libro del Apocalipsis lo relacionaban, sobre todo que muchas eran católicas. Y decían, no, es que ese libro está sellado porque no debemos, el cura dice que no debemos de tocarlo porque no, es un libro que da miedo y ya está. Y muchos en la iglesia no lo quieren ni estudiar porque no ven el amor de Dios. Es que ahí, pues claro, plantea unas plagas, plantea unas cosas, y Dios no es así, ¿no? Dios no es así, pero bueno, Dios tiene que hacer justicia como juez. Claro, ¿no? claro. Y al final hará esa justicia, por eso enmarca, pues, que él pues viene montado en un caballo blanco, ¿no? Como rey de reyes, con una espada en su boca, etcétera. Al final tiene que hacer justicia. Ante el mal y ante el diablo, tiene que hacer justicia. Claro, aquí también en la tierra la gente clama por justicia. Ve algo malo y ¿qué quiere? Los que realmente no tienen aún el corazón ennegrecido por el mal. Dicen, pasa esto, quiero que se haga justicia. Alguna persona le ha hecho daño a otra, tiene que hacerse justicia. Entonces, ¿y Dios no va a hacer lo mismo entonces? Claro, ¿por qué? Porque hay que reivindicar a Dios. ¿Por qué? Porque se surgió el mal. De una manera surgió el mal y hay que ponerle punto final, y la única manera de ponerle punto final es hacer la justicia de Dios. Y esa justicia es tremenda, pero Dios la tiene que hacer por el bien de su pueblo, porque si no esto sería un caos total. Nos habla aquí de que el Apocalipsis, la sección histórica de Apocalipsis son los capítulos del 1 al 11, y luego los capítulos del 13 al 22, referentes al tiempo del fin. Bueno, hace como sabemos que el Apocalipsis tampoco está en orden, va un poco así, pero que al principio nos viene hablando un poco de esa parte histórica y luego ya nos va introduciendo en la parte de final, que también al principio lo hace. Vamos a la parte del martes, que se me ha desaparecido. El lunes. Sí, el lunes. Es que tengo aquí. Sí, domingo. Lunes, acá. Sí, porque como están así, me confunde. La parte del lunes nos habla de las imágenes de Jesús. Quiero que me ayuden a buscar los versículos para que... Apocalipsis 1, Josep, si tú... Apocalipsis 1:5. Luis, Apocalipsis 1:18. Ana, Apocalipsis 5:8. Sí, Ramón, Apocalipsis 19:11 al 15. Y Josep del 21 al 6, el mismo Apocalipsis. Y, por ejemplo, como nos habla de las imágenes de Jesús, entonces, los que les he dado el versículo les toca tarea, que me digan qué imagen de Jesús ven en cada uno de los versículos que les di. El 1:5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel,
el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Aquí, ¿qué imagen vemos? ¿Qué imagen? Pues aquí habla de el testigo fiel, ¿no? El que no engaña, el que no miente. Así es. Siempre, por eso dice, yo soy la verdad, ¿no? Nos habla de a Cristo como el verdadero, ¿no? Como el que no miente y como el que todo lo que nos ha dicho, su palabra es fiel. A ver, el del 1:18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Bueno, aquí parece que nos habla del Cristo que resucita, ¿no? Que resucita y que, bueno, que pasa pues a tener la preeminencia total en la tierra, ¿no? Nos habla de su muerte y de su resurrección. Nos da la esperanza, nos da esa imagen de esperanza para los que han muerto en Cristo y para los que morirán en Cristo, de que al final también resucitarán. Tiene poder sobre la muerte. Él tiene las llaves. Entonces nos habla de esa imagen de Cristo. Ana, el 5 y el 8. 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí se le ve como el Cordero. Como el Cordero que fue el que murió, el que fue la Pascua que de esa vez, el que murió porque por nuestros pecados. El que señala aquí, como dice aquí, su primera venida. Leo. 19 del 11 al 15. ¿Del 12? 11 al 15. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí, vale, aquí nos hace una referencia a que y a Cristo justicia, ¿no? Al que viene a hacer justicia sobre qué, sobre la maldad. Nos habla, viene un poco de su segunda venida, viene a poner punto final a todo. Nos habla del Cristo juez que viene a ejecutar su sentencia. 21:6. Sí. Y me dijo, hecho es, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. Bueno, se presenta como la eternidad, ¿no? El principio y el fin. Y como el dador de la gracia. Sí, exactamente, es el alfa y el omega. Aquí nos habla de que Él es el todo. Que él es el que ha estado con nosotros desde un principio hasta un final y por la eternidad. Nos habla de lo que al final nos dará, ¿no? Que al final nos dará esa eternidad tan anhelada, esa salvación que ya Él pagó por ella. Más o menos un poco para que participemos en las imágenes de Jesús, que es lo que después termina comentando aquí en la escuela sabática. Nos vamos a la lección del martes. Y nos habla del tema del santuario en el Apocalipsis. También lo estuvo explicando Josep al principio, de cómo esa relación que hay en el libro del Apocalipsis, al menos en el primer capítulo. Dice, además de las 2 divisiones principales, Apocalipsis también tiene otro nivel estructural, construido alrededor del santuario hebreo. Este tema del santuario no se limita a ninguna de las 2 divisiones principales, sino que también las atraviesa, dice. En el santuario terrenal comenzaba en el patio, en el altar del holocausto, donde se sacrificaban los animales. Después de la muerte del animal, símbolo de la cruz,
el sacerdote entraba en el primer departamento del santuario, que era un modelo de lo que Jesús hizo en el santuario celestial después de su ascensión. Esto es representado por Jesús mismo caminando ¿entre qué? Entre los candeleros. Acordemos que estuvimos hablando, no lo voy a expandir porque estuvimos hablando de ello. Apocalipsis, busquemos Apocalipsis 4 del 1 al 2. Apocalipsis 4 del 1 al 2 nos dice: después de estas cosas miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como una trompeta que hablaba conmigo diciendo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Y al instante estaba yo en el espíritu y he aquí un trono que estaba puesto en el cielo y uno sentado sobre el trono. No está así, bueno, después nos habla de ver otros versículos más, donde más o menos todos vienen a decir que Cristo está a la diestra de Dios. Y nos habla, en este capítulo nos va diciendo acerca de cómo Cristo, esa puerta abierta, entró cuando ascendió al cielo, entró, ¿en cuál? ¿En qué lugar? En el lugar santo. Entró para hacer su papel de sacerdote en el lugar santo. Cristo inauguró el lugar santo del templo celestial, dice, al ingresar por esta primera puerta abierta. Cuando Cristo aparece por primera vez en el libro del Apocalipsis, está de pie ante los candeleros del primer departamento del santuario celestial. Y es lo que nos describe un poco Apocalipsis 1, que ya lo estuvimos viendo. Ese trabajo que él estaba haciendo en ese momento en el lugar santo, haciendo esa analogía de que no solamente era acá en la tierra lo del santuario, sino que al final en el cielo hay otro santuario que también tenía que hacer su papel. Apocalipsis 11, 19, si alguien me los quiere buscar y leer. ¿Quién tenga el micro? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo. Y hubo relámpagos y voces, y truenos y un terremoto, y grande granizo. Nos presenta primero Apocalipsis a Jesús en figura de sacerdote oficiando, ¿dónde? En el primer templo, ¿no? Y luego nos hace una referencia también ya oficiando, ¿en qué? En el lugar santísimo. Y si vemos, y si recordamos nosotros, en Apocalipsis, cuando nos habla del chasco y de lo que pasó, cuando Jesús pasó de un lugar a otro, de lo que pasó el pueblo de Dios de ese momento. Bueno, al final que quedó en pueblo adventista, eran los mileritas, pero al final se convirtieron en adventistas. Y nos habla de que la imagen del arca del pacto, dice, en el santuario celestial es una referencia indiscutible al lugar santísimo o al segundo departamento. En el libro de Apocalipsis podemos ver no solo el ministerio de Jesús en ambos departamentos, sino el hecho crucial y reconfortante de que los acontecimientos celestiales y terrenales están relacionados, incluso en medio de las pruebas de la historia y de los últimos días descritos en el libro del Apocalipsis. Si nosotros vemos el Apocalipsis que habla de los dos lugares, del lugar santo del templo y del lugar santísimo, y del papel de Jesús, tanto en el primero como en el segundo, y como Cristo ha estado con la humanidad, no solamente desde que está haciendo su papel allá arriba en el cielo, en lo que Él le dio a Moisés a representar, sino que desde el principio ha estado ahí, ¿qué haciendo? Pues trabajando para que su pueblo pueda hacer fin al final del tiempo. Y hoy en día está oficiando en el lugar santísimo, está siendo como sumo sacerdote, ¿para qué? Intercediendo por nosotros, para que nosotros podamos tener ese acceso al cielo, ese acceso a Dios por medio de las oraciones. No sé si alguien quiere comentar. Bueno, continuamos porque el culto también será un poco largo hoy. Aquí hay una cita de Elena White que nos dice: todo el cielo está empeñado en la tarea de preparar a un pueblo que se mantenga firme en estos días finales. La conexión entre el cielo y la tierra parece ser muy estrecha. Nos habla Elena White de que todo el cielo, dice. O sea, nosotros a veces no somos conscientes. Todo el cielo está con su vista puesta, ¿a dónde? Aquí en la tierra.
somos espectáculos ante el universo, dice, y todo el cielo está expectante y todo el cielo está trabajando por nosotros, que no tenemos ni un mérito. El sueño, que nos sentimos a veces. Imagínate, el sueño de Jacob, ¿no? esa escalera que veía ángeles que ministra, claro, ministrando en favor de nosotros. A veces no somos conscientes de ello. Y tantas personas que hoy en día se sienten tan solas. Bueno, del mundo podemos entenderlo, ¿no? Porque no tienen este conocimiento, pero los cristianos, que sabemos todas estas cosas, pero debemos tener esa seguridad de que nuestro ángel está ahí, ¿eh? no deberíamos nunca de sentirnos solos, la realidad. Porque todo el cielo está ¿en qué? Trabajando en favor de nosotros. Tenemos a todo el cielo viéndonos, a los ángeles, a Cristo, a Dios, el Espíritu Santo en nosotros, actuando para que podamos ser salvos y para que no nos sintamos solos, porque no lo estamos. Entonces, cada vez más debemos de tener más esa conciencia de que todo el cielo está trabajando en favor nuestro. No porque tengamos méritos, porque no los tenemos, sino porque Cristo ya murió en la cruz para que nosotros pudiésemos tener el acceso ese que se había cortado cuando vino el pecado. Un poco ese es el tema del santuario. La lección del miércoles ya nos habla de Cristo en el Apocalipsis, ya como Él como el centro. Bueno, todo lo habla, pero más o menos aquí nos empieza a explicar más. Todo el libro del Apocalipsis dice, desde la estructura hasta el contenido, tiene un único propósito. ¿Cuál es el propósito? Revelar a Jesucristo, revelar a Cristo en su palabra. Por eso las palabras iniciales del libro son la revelación de Jesucristo. Esto generalmente se entiende como la revelación de Jesucristo, es decir, dada por Él, la revelación sobre Jesucristo, la revelación acerca de Él. El hecho de que sea una revelación va en contra de los que creen que el libro del Apocalipsis es demasiado de entender, claro, si es que ya su mismo significado ya lo habla, es una revelación que Dios nos hace, ¿para qué? Para que nosotros entendamos lo que va a pasar en el tiempo del fin, para que nosotros comprendamos que Cristo está en el centro de todo y que Él está al mando y que por lo tanto no va a pasar nada de lo que Él no quiera que pase y que si seguimos en esa línea, pues al final obtendremos la victoria. Y nos habla Apocalipsis 1, del 1 al 8. Bueno, nos empieza hablando de eso, de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben acontecer pronto, y la declaró enviándola por su ángel a Juan, su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, dice, y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Y si yo encontré algo interesante, yo sé que la Biblia no fue escrita en capítulos ni en versículos, pero es interesante que si nosotros vamos leyendo el capítulo 1 y los versículos del 1 al 8, justo en el número 7 nos dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él, así sea, amén. Es curioso, bueno, al menos es curioso que claro, al final después lo colocaron en números, pero nosotros, los que conocemos hoy en día el mensaje de los 6.000 años y el 7.000 años viene Cristo, o sea, acaban los 6.000 años y el 7.000, empieza el nuevo milenio, que justo en el 7 nos diga, he aquí que viene con las nubes. Me pareció paradójico, me pareció muy interesante que coincida con ese número. Bueno, tampoco me parece casualidad porque sabemos que en todo esto las casualidades no existen. ¿Y el 8? Claro, y el 8, ya iba al 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. El 8, sabemos que el 8 es el infinito, el que lo va, la eternidad. Y nos habla que Él es el principio y el fin. Y de que es, el que era y el que ha de venir. Al final nos está diciendo que empieza la eternidad. Es que lo estaba estudiando anoche y no sé por qué se me vino 1, 2, 3 y empecé que en el 7 justo y en el 8 hablaba eso.
Bueno, y ya veremos otra cosa más interesante ya en la segunda parte. Y además dice el principio y el fin. El principio, sí. Jesucristo como principio y fin. Él es todo. Él es todo. En el 8, en el octavo milenio, es el nuevo principio. Micro. Y en el octavo milenio es el nuevo principio también. Claro. Claro. Cuando pasan los 1000 años en el cielo y baja la Nueva Jerusalén, ahí cuando mueren los impíos a fuego, es el principio del octavo milenio. El 8 es la eternidad, pero vuelve a ser el principio. Vuelve a ser el recreación principio, de claro. la tierra, etcétera, etcétera. Sí, sí. O sea que- Vuelve a ser el principio de la eternidad perfecta, como era antes de esa etapa en medio, ¿no? otro Edén, pero mejorado, etcétera. Sí, porque la eternidad ahora está distorsionada por el pecado de este mundo. Sí, claro. Claro. Es que, no sé, es interesante cómo la Biblia nos muestra. Si todo el cielo está pendiente, mundos creados, todos sus habitantes, todo el mundo está pendiente de esto. Por lo tanto, la felicidad plena no existe, porque hay dolor. Ya lo han oído, ¿no? No se escucha muy bien, aunque a pesar de que habla Ahora fuerte. no me acordaré de lo que he dicho. Es que no me acuerdo de acá. Que todo el cielo está pendiente Bueno, de... decíamos que todo el cielo está pendiente, y claro, esto nos demuestra pues que no hay felicidad plena, estando en la eternidad como ellos están, no hay felicidad plena porque están pendientes del sufrimiento de sus hermanos aquí en la tierra. Y hasta que no concluya esto, pues no se reiniciará esa felicidad plena nuevamente, esa Así eternidad es. de la cual estaba hablando ahora Ángel, ¿no? Y es curioso de que, claro, estas escuelas sabáticas, la mayoría vuelven a dar las vuelven a dar de pasadas, ¿no? Algunas que las dejan ya tal cual, pero de como hace años, pero otras las van retocando un poco. Pero curioso de que con todo esto que nosotros sabemos ahora, empiezo a ver, claro, el de Cristo en el Apocalipsis, y empezamos a ver en ese que justamente el primer capítulo del Apocalipsis, de la Revelación, pues en los primeros 7 capítulos nos vaya haciendo una descripción de Cristo y que al final, pues en el 7 nos describa que viene. Y conociendo hoy los 6.000 años de pecado y que Cristo viene, cómo agarra una importancia, cómo la Biblia agarra un matiz distinto y que te emociona y que te das cuenta de muchas cosas que antes veías y que decías, bueno, sí, significa esto. Pero la profundidad que hay en cada una de las cosas que Dios nos va mostrando es impresionante en cada versículo. Por eso es que nos habla de que es como un tesoro escondido, que solamente si buscamos, si nos dejamos de prejuicios, nosotros podemos indagar y podemos ver estas cosas tan maravillosas que nos emocionan al final, porque la luz que Dios está dando ahora actualmente es impresionante. Y cómo los que realmente buscan se emocionan de encontrar estas perlas en la palabra de Dios. Y que como estas escuelas sabáticas serían mucho más interesantes si realmente estos temas se les diera la profundidad que tienen. Se hubiera incluido. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, pues la Iglesia Adventista, mira, no está para estas labores. Ya dio estos temas antes y solo viene, lo retoca un poco y ya está. Pero las escuelas sabáticas se hacen más interesantes de esa forma, ubicando todo en su contexto y en su tiempo. Claro. La verdad presente, dice Luis que... sí, él habla de Apocalipsis 1:3, nos dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas porque el tiempo está cerca. Hablamos del 7º milenio y del 3er milenio, de uno desde el principio del pecado y otro desde la muerte de Cristo. Si es que la Biblia es esto, es para disfrutarla y para encontrarle el significado de esa esperanza bendita, porque al final toda la Biblia va envuelta en la esperanza de la segunda venida. Porque si no fuera así, ¿qué sentido tendría? Dios nos muestra en toda la Biblia
su segunda venida, prácticamente. ¿Quieres micro? Cada vez que veamos ¿cómo se dice? Una mención del 7, el 6, etcétera, ya es que nos está diciendo que lo que está ahí escrito va dirigido a la profecía de los 6.000 años. Entonces, cuando lees el Apocalipsis 3, después de lo que hemos dicho, del 6, el 7, el 8, etcétera, pues ya lees eso, que atentos a la profecía, el que lea... Entienda. Entienda la profecía, claro, ¿qué profecía, no? Porque el tiempo está cerca, pues claro, ya es que como que está implícito los 6.000 años en toda la Biblia, ¿no? Sí, y es que habían cosas que uno tal vez dice, pero es que no tiene que ver, pero que al final tienen que ver. Y al final todo es una misma cosa. Dios nos quiere llevar a esa profecía de su segunda venida. Y que no solamente es eso, sino que hay mucho más allá. Yo os diría que como incluso experiencia personal, con los años que uno ha estado en la iglesia, ¿no? Llegaba un punto en que parecía que ya no se podía avanzar más, ¿no? Sí, sí, sí. Que ya teníamos todo el conocimiento bíblico establecido, descubierto, mostrado. Y cuando el Señor muestra estas cosas, es que resurge personalmente en mí, resurgió el enamorarme otra vez de la Biblia, en indagar, en buscar más versiones, en comparar los pasajes, todos estos pasajes que hemos ido descubriendo, ¿no? Comparar uno con otro para ver exactamente qué quiere decir, y vuelves a enamorarte, te das cuenta que es un manantial inagotable, que tiene mucho que ofrecer, y posiblemente de aquí al final, antes de que termine el tiempo de gracia, el Señor mostrará más verdad que aún hoy no conocemos, ¿eh? Pero me refiero que esa experiencia que yo vivía es la experiencia que vive el adventista de a pie. Ya lo tenemos todo, y soy rico, ¿no? Ya lo tenemos todo, no hay más. No hay más. Pero cuando te das cuenta, te dejas llevar por el Señor y aceptas lo que Él está mostrando, oye, es que resurge esa espiritualidad de la persona, resurge ese querer progresar en la carrera cristiana, resurge eso. Se pierde un poco el ¿Qué pasa el con interés? los jóvenes? Incluso esta semana Víctor me mandó un mensaje, ¿no? De un joven que decía, mira lo que dijo tu hermano sobre los jóvenes, es verdad, ¿no? Que solo están por divertirse y excursiones y tal, pero no están por estudiar la palabra de Dios. Pues oye, si los jóvenes descubrieran eso, con la potencia que tienen mental, etcétera, y fuerza, oye, sería impresionante. El empuje para la iglesia. Para la iglesia, claro. Sería el motor de la iglesia. Es que es triste porque hoy precisamente esta semana leía un comentario de alguien, de adventista, que decía, ¿qué jóvenes o qué se le dará a los jóvenes o cómo atraeremos a los jóvenes si seguimos poniendo música, decía, de los tiempos de Martín Lutero? Claro, haciendo una referencia de que si se le da esto a los jóvenes y no se les incluye lo actual, pues pierden el interés y empezó, y otro le respondió de que entonces hay que rebajar las normas, dice, para que los jóvenes estén contentos y estén divirtiéndose actualmente introduciendo en la iglesia un tipo de música que no es la adecuada para adorar a Dios. No, dice, pero es que mira, por eso están aburridos en la iglesia, no encuentran. Y entonces, bueno, la plática siguió, pero digo yo, si realmente a estos jóvenes se les diera la verdad, el mensaje, bueno, tal vez algunos no, pero muchos no estarían aburridos, despertarían y querrían saber más y esa curiosidad nata que hay en la juventud. O sea, en lugar de estar dirigiendo a los jóvenes de la iglesia hacia lo que debe de estar dirigido, que es a que despierten ese interés por la palabra de Dios y por el mensaje, no, se los está dirigiendo a que se diviertan con las actividades que hoy en día todos los demás hacen. Entonces, para que ellos estén contentos y no se aburran. Y además se copian actividades del mundo y se introducen trasladan a la iglesia para que los jóvenes no se vayan. Pero claro, es que esa actividad al mundo la ofrece más atractiva. Más atractiva, claro.
Lo que necesitan es lo que estás diciendo. Es que es eso. Profecía, tema espiritual. Y eso es lo que les motivará y les hará quedarse en la iglesia y estudiar y progresar. Eso es lo que necesita la juventud, al menos estamos hablando de la juventud adventista, ¿no? Lo que necesita es verdadera palabra de Dios, el mensaje que realmente debe de dar, no estarle dando diversión tras diversión tras diversión. Siempre recordaré que en las iglesias se nos decía, esto no hay que hablarlo, sobre todo a los niños ni a los jóvenes, porque se asustan y tienen miedo y se van, y no quieren saber nada. Y es curioso, porque cuando he ido por iglesias adventistas, cuando aún me dejaban, y presentaba temas que ya sabéis, sociedades secretas, profecía de la fuerte, y la reacción era impresionante de los más jóvenes, tanto de niños como de jóvenes. Se sentaban en las primeras filas, les faltaba tiempo para venir al terminar el tema a preguntarme más cosas, a dar datos que ellos habían visto por aquí o por allá, hasta en la calle. Era impresionante. Y resulta que los otros, que son los que tienen miedo en verdad de saber, de conocer la verdad y aplicarla, son los que se excusan en los jóvenes y los niños para que no se les instruya en esto. Y es porque ellos mismos no quieren saber. El problema no está en los jóvenes, el problema está en los que educan a esos jóvenes. Exacto, en la iglesia. Ahí está el problema. Ahí está el problema porque, a ver, hay muchos jóvenes que por sí mismos buscan. Voy a hablar un poco de mi caso, porque a mí siempre me ha interesado los temas proféticos, desde que estoy en la iglesia, a partir de los 10, de los 12, a mí cada vez que había un mensaje profético en la iglesia, me movía mucho. Y entonces todo claro, te interesa conocer en profundidad lo que va a pasar, la profecía. Claro, hay personas que tienen más afinidad con la profecía que otras. Pero yo me acuerdo de que cuando venía alguien a predicar temas proféticos, para mí eso era agua realmente que yo quería beber. No los mismos temas que siempre se hablaba en la iglesia, de que el amor de Dios y que ya está. Entonces eso fue lo que a mí me motivó y a través de los años me llevó a buscar leer en el espíritu de profecía y a indagar. Ya cuando hubo el boom del internet, pues empecé a indagar y fue como yo llegué a las conferencias de Víctor, de esa manera. ¿Pero por qué? Pero hay otros jóvenes que no tienen esa curiosidad, ¿no? O sea, sí la tienen, pero no se mueven a buscar por ellos mismos. Está dormida, ¿no? Sí, está dormida. Pero si hubiese personas ahí, adentro, que le incitaran a que naciera, que despertara esa curiosidad, hombre, la iglesia adventista sería otro asunto. ¿Por qué? Porque esa juventud, esa fuerza, esa energía que tienen, es que se devoraría prácticamente el mensaje a todo el mundo. Y es que al final los jóvenes son los que darán el mensaje, ¿no? Porque son los que tienen esa lucidez, esa fuerza para poder hacerlo. Pero que yo quedaba, hombre, si lo que los jóvenes necesitan es esto, es que se les muestre el mensaje de verdad. Todo el tema que se está llevando aquí, puertas dimensionales, que el mensaje de los 6.000 años, todos los temas que se están presentando hoy actualmente, son unas joyas para que estos jóvenes puedan despertar y puedan realmente hacer lo que tienen que estar haciendo, no perdiendo el tiempo en tonterías de clubes y de actividades que para nada les sirven. Lo que les sirve es la palabra de Dios, porque es lo único que tendrán al final. Pero lamentablemente que no, traigámoslo del mundo a la iglesia para que estén contentos y así estén entretenidos, y ya está. Y al final ni aún así los detienen, porque muchos se van. Nos habla para ir terminando, dime. Es que ya puestos nadie va a la copia, vas a la original. Claro, si es que la copia si tú en la iglesia te dan una copia de lo que es el mundo, pero devaluada, entonces ya te vas a lo que es el original. Hay que dar las cosas auténticas, ¿no? Y el cristianismo se basa en su autenticidad. Si le quitas un ápice de esa autenticidad, realmente va perdiendo interés y te vas decantando hacia lo otro, ¿no? Así es, genial lo que ha dicho Luis. Realmente, las copias, son baratijas que al final nadie quiere y algunas personas porque les toca, pero
cuando se les da eso, el mensaje realmente, hombre, no querrán esos otros tipos de diversiones, querrán estar empapándose de la palabra de Dios y de cómo es tan bonita cuando se lee como se tiene que leer, cuando se descubren las joyas tan impresionantes que hay. Yo me acuerdo que está presentando, Víctor estaba presentando, bueno, solo ha presentado una conferencia de los misterios de Babilonia, y mi hermano y algún otro joven más me ha dicho, es que este tema es interesantísimo, ya quisiera otros que la iglesia estuviera dando este tipo de temas. Muchos jóvenes se despertarían y verían como el tema de los antediluvianos. Es que son temas tan bonitos que realmente moverían sobre todo a la juventud, ¿no? Ya sí de un todo, pero la juventud que tiene gusto por este tipo de cosas que se dan aquí, sería estupendo. Pero lamentablemente, ¿qué pasa? Dirigentes dormidos y jóvenes totalmente muertos espiritualmente. Vamos bueno, aquí en la parte de Apocalipsis 22, hay otra cosa interesante. Yo no me acuerdo, no sé si esto se mencionó, porque ya no me acuerdo, a mí se me vino ayer que lo estaba haciendo. En Apocalipsis 22 nos habla del versículo 7, 12 y 13. Pero me pareció interesante que en el libro 22 del Apocalipsis, que es el libro final, el libro con que se termina la Biblia y nos habla ya de su segunda venida, en el versículo 7 nos dice, Jesús nos dice, he aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En el 7, en el 12 nos dice, y he aquí, segunda vez, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar cada uno según fuere su obra. Y al final, en el versículo penúltimo nos dice, el tercero, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, así sea, ven Señor Jesús. 3 veces dice Jesús, he aquí yo vengo pronto. Y en la tercera, ciertamente yo vengo. Ciertamente viene en ese tercer milenio. Lo vi, me pareció tan, digo yo, seguramente habrá 3 veces, porque empecé a leerlo, no sabía que había 3 veces, y empecé a leer el primero, digo yo, sí, hay un segundo, y en el tercer, ciertamente yo vengo en breve. Ratifica que ciertamente Él viene en el final de esos 2000 años, al principio de ese tercer milenio. El versículo 6 dice, ¿quién va a dar el mensaje? Y el versículo 6 nos dice, me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor de los santos profetas ha enviado a su ángel para que mostrara a su siervo las cosas que deben de acontecer en breve. Y el 7 ya nos dice, he aquí vengo pronto. ¿Qué ángel? El mensaje del cuarto ángel, claro está. Ciertamente a sus siervos, ¿quiénes? A sus siervos, al pueblo de Dios, a los que están tratando de hacer su voluntad. Dará ese mensaje final a todo el mundo, ese mensaje que es el que despertará las conciencias, el último mensaje, el mensaje del cuarto ángel. Es que empiezas a leer, sí, eso no me había fijado, yo me fui a partir del 7, y es que justamente en el 7 otra vez nos vuelve a decir, aquí vengo pronto, y ya después empieza con el aquí yo vengo pronto, y la tercera vez dice, ciertamente vengo en breve. Ciertamente Jesús viene, y ciertamente los 6000 años de historia están aquí en la Biblia. Y el que diga lo contrario, discúlpeme, pero está totalmente ciego. Esto que estás diciendo va asociado con lo que siempre se ha comentado. ¿Cómo puede ser que dices, sí, Señor, vengo en breve, etcétera, etcétera, ¿no? Si han pasado 2000 años, eso no es breve. Pero fíjate que tal como lo enmarcas, coincide con lo que venimos diciendo de los milenios, un día 1000 años. Cuando Jesús estuvo en la tierra, durante sus 33 años y medio, habían pasado 4000 años de historia. Sí. Por tanto, en una semana milenial ya queda breve tiempo para llegar al de reposo, ¿no? Al día de reposo, al sábado milenial. Por tanto, quedaba poco tiempo. Quedaba poco tiempo. En comparativa. Pero aplicado además, como lo estás diciendo, donde puedes mostrar que desde la época en que se dijo eso han pasado 2000 años, lo dice 2 veces y a la tercera, ¡pam! Ciertamente, claro. Es increíble. Bueno, la verdad es que ayer leía la escuela sabática, claro, la leía, jolín, digo yo, escuela sabática,
claro, son cosas que ya sabemos y intentaba encontrarle el porqué a la escuela sabática, lo interesante, ¿no? Y anoche, viéndolo así, empecé a ver lo del 1 al 7 y al final, el 22, me movió, digo yo, ¿será que aquí vengo pronto? Y que se me sonaba que ya lo habíamos dicho, pero yo no lo sabía, tal vez no. Y luego, bueno, son 3 cosas interesantes, pero ahora que lo estamos diciendo, que lo estoy mostrando, realmente, digo yo, es que es maravilloso la palabra de Dios. Y yo no le encontraba el porqué a esta escuela sabática y una vez más, aquí cuando se termina de hacer, es que es impresionante. Y en relación a lo que ahora Víctor decía, ¿os habéis fijado que cuando pasa el miércoles ya termina la semana rápida? No sé si solo me pasa a mí o os ocurre a todos. Sí. Pasa el miércoles, ya enseguida jueves, viernes, sábado. ¿Eh? Bueno, los 2000 años pasan rápidos, por eso Cristo dice, vengo en breve. Vengo en breve. Y más para él. Por las canas. Puede ser. También puede ser. Pero es verdad, pasando el miércoles ya la semana termina rápido. ¿Eh? Vengo en breve. Nos repite, vengo en breve. breve. Estaba aquí. Sí. Es increíble. Y en la parte del viernes, en la cita de Elena White, nos dice, en el Apocalipsis están reveladas las cosas profundas de Dios. Y no hay profundidad en todo esto, en este tema. Y en el Apocalipsis, bueno, en toda la Biblia, pero especialmente en el Apocalipsis, que es la revelación, están reveladas ¿qué? Las cosas profundas de Dios. No, dicen, es que las cosas de Dios son de Dios y ahí tienen que quedarse. Las cosas ocultas, las cosas, bueno, se refieren al versículo de Deuteronomio, ¿no? Los misterios de Dios son insondables y eso de la fecha es un misterio de Dios y no se tiene que ahondar en ello. Sus secretos a sus siervos los profetas. ¿Y qué nos dice aquí? Le están reveladas que las cosas profundas de Dios. ¿Y cuáles son esas cosas profundas de Dios? Las cosas que en el pasado tal vez no se entendían y se mantenían como eso, como profundas, como algo, como un misterio que no se podía revelar. Ángel, ¿quiere el micro? Tanto es así que quieren cambiar traducciones también y todo. O sea, Sí. Sí. Del 7 al 20 son 14 versículos, el 7 incluido. 14, sabemos que es Pascua. También. Como en Pascua, ¿de acuerdo? Dice Oseas 6:3. O sea, que es el inicio de la fiesta. Tabernáculos también empieza una vez pasado el día 14, por la noche. O sea, que nos está diciendo también, nos está dando una referencia a que es una fiesta también. Nos está relacionando con una fiesta en el momento de su venida. Y sabemos que estudiando las fiestas, como vamos a ver luego en la fiesta de Tabernáculos, es en luna llena, a los 14 días del mes, lunar. O sea que también es interesante. Sí. Estamos hablando de los niños y demás. Bueno, vuelvo a retroceder un poco y es por un comentario que Natalie Ramírez ha puesto en el chat y que creo que vale la pena compartir porque no es el primer caso, gracias a Dios. Dice, tengo una niña de 8 años y se ve conferencias enteras de Víctor, le encanta y mucho de lo que sabe lo ha aprendido por medio de él, etc. 8 años, capaz de tragarse conferencias enteras. Cuando hay adultos que si no duran 5 minutos, ¿cómo se van a poner a estudiar un poco más? En cambio, si verán un partido de fútbol que dura casi entre pitos y flautas 2 horas, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? ¿Necesitan acaso que todo sea dibujos animados tontos para captarles la atención? ¿O necesitan la verdad y que los padres también los guíen a ello? Es una gran diferencia. O sea, no hay excusa. Si los niños son capaces de profundizar en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿qué hemos de decir los mayores? ¿Cuántas veces dicen, sí, vale, lo has presentado en algún lugar, pero yo no puedo estar viendo tanto rato, solo resúmeme eso, sí, no, ya está. ¿Pero esto qué es? ¿La Biblia la leemos igual? Pues estamos haciendo el pena, pero subido a un grado extremo. ¿Cómo nos vamos a salvar? ¿Cómo vamos a profundizar en todo lo que, por ejemplo, ahora se está presentando, lo que ha dicho ahora Ángel también? ¿Cómo vamos a comprender, profundizar en eso
llegar a una convicción plena si no nos ponemos a ello? ¿Qué mensaje vamos a dar al mundo si nosotros ya funcionamos yendo a cachitos solo? No puede ser. O nos metemos de lleno en la palabra de Dios y en tenerlo como prioridad en nuestras vidas, o ¿quién va a dar el mensaje? Pues Así tendrán es. que ser todos estos niños. Totalmente. Es que la gente dice, no tengo tiempo. Y en cambio, si tiene tiempo, va a perderlo. Es muy triste, pero para el ocio sí hay tiempo. Para divertirse hay tiempo. Para las cosas de Dios, no, hombre. Todo el tema del 2031 sucede lo mismo. Se han presentado muchísimos temas, todos variados, con datos y datos y datos. Del día a la hora nadie sabe, se quedan ahí. Les dices, mira esto, lo otro, no les da la gana. Solo negar, porque en verdad ya les va bien negarlo, porque hay cosas en su vida que no quieren cambiar. Así es. Pero es que, ¿hasta qué punto se está llegando? Y luego hay conexión con Dios. Se puede saber de salud, se puede saber de muchas cosas, pero si desprecias la palabra de Dios dada especialmente para el tiempo final, estás perdido. Por más excusas que te busques. Se lo dirás a Dios cara a cara. Ah, no, es que yo pensaba, yo creía. ¿Saldrás con eso a Dios? No hay excusa. Para la verdad no hay excusa, ni nunca la habrá. ¿Por qué? Porque Dios te la muestra. Porque está, dice el Espíritu Santo, con gemidos indecibles, tratando de que tú veas las cosas. Mas, sin embargo, nosotros, indiferencia total, rechazando al Espíritu Santo. Es que no es la cantidad de verdad que sabes, sino tu actitud delante de la verdad, ¿no? Totalmente. Dice Luis que no es la cantidad de verdad que sabes, sino la actitud que hay frente a esa verdad. Cómo tú la enfrentas y cómo tú la recibes. La Biblia acaba con Apocalipsis 22-21. Sí. Bueno, pues suma 7. Nada más, solo para eso. Tantas cosas que seguro que hay de interesantes y que si nos dedicáramos un poquito más a leer la Biblia de esa forma, creo que sería impresionante. Sería impresionante. Bueno, voy a terminar con la cita de Elena White que dice: el nombre mismo que fue dado a sus páginas inspiradas, el Apocalipsis o Revelación, contradice la afirmación que es un libro sellado. Una revelación es algo revelado. El mismo Señor reveló a sus siervos los misterios contenidos en dicho libro, y es su propósito que estén abiertos al estudio de todos. Sus verdades se dirigen tanto a los que viven en los últimos días de esta tierra como a los que vivían en los días de Juan. Algunas de esas escenas descritas en esa profecía pertenecen al pasado, otras se están cumpliendo ahora. Algunas tienen que ver con el fin del gran conflicto entre los poderes de las tinieblas y el príncipe del cielo, y otras revelan los triunfos y la alegría de los redimidos en la tierra nueva. El libro de Apocalipsis es un libro revelado para quienes, sobre todo para los que han alcanzado el fin de los siglos, sobre todo para nosotros, donde están reveladas las cosas profundas de Dios y donde está revelada que al final Dios nos dará la victoria. Dice, al que venciere, yo le daré conmigo que se siente junto a mí, porque ha vencido como yo he vencido al mundo. Entonces, en la palabra de Dios, en el Apocalipsis especialmente, está revelado que vamos a vencer si nosotros hacemos lo que Dios nos dice, si nosotros guardamos sus mandamientos y tenemos esa fe de Jesús. Si al final somos perseverantes y logramos llegar a ese punto, a pesar de que muramos en el camino, no importa. Pero si hacemos lo que Dios nos dice, tendremos la victoria al final y resucitaremos con Él y estaremos con Él para siempre, por la eternidad. Dios nos ayude a que podamos encontrar ese deseo y esas ganas de poder estudiar su palabra y de poder encontrarle todo lo que en estos momentos, en esta escuela sabática, se ha dicho, esa majestuosidad que tiene la palabra de Dios. Así que vamos a terminar con una oración. Oremos. Amantísimo, glorioso Padre que está en el cielo, Señor, gracias le damos nuevamente porque a pesar de los pecadores que somos, Señor, a pesar de que no hacemos, Señor, todo lo que debiéramos hacer, usted nos muestra, Señor, y nos da la sabiduría y el entendimiento para poder estudiar su palabra, Señor, y para poder encontrar la majestuosidad que tiene su palabra, Señor, y todos aquellos tesoros, Señor, que no están escondidos, Señor,
simplemente que nosotros no tenemos esas ganas y esa sed de buscarlo. Ayúdenos para que cada día, Señor, nuestro tiempo, nuestra vida y todo lo dediquemos a usted completamente. Guíe, Señor, a su pueblo. Sobre todo, pedimos oración especial por nuestros jóvenes, Señor. Por aquellos jóvenes, Señor, que de una u otra manera conocen el mensaje, Señor. De una u otra manera saben lo que se viene, Señor. Ayúdelos para que puedan encontrar esa luz de la verdad, Señor, del mensaje del cuarto ángel, para que puedan aceptarlo, Señor, y para que puedan salir a predicar a otros, Señor, que usted viene pronto y que viene en el 2031. Gracias le damos, Señor, por todo lo que nos da cada día. Todo esto lo pedimos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados.